A través de la historia, el enemigo se ha encargado de tratar de anular la palabra de Dios. Como no la ha podido ocultar ni evitar que se propague, últimamente ha optado por desvirtuarla. Y una de las armas que está usando para alterar la verdad con las nuevas traducciones es el uso del llamado lenguaje inclusivo. Pero, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Vamos a estudiarlo en esta charla. Ponga mucha atención. Hoy vamos a analizar qué es el lenguaje inclusivo y los peligros que hay cuando las versiones bíblicas no siguen el texto original. Ponga mucha atención. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, es una idea que trata de eliminar expresiones del lenguaje sexista o incluyente que se emplea en diversas disciplinas que investigan los efectos del sexismo y del androcentrismo en el lenguaje. Comenzó como una forma de no discriminar, pero se ha extendido a otras dimensiones que afecta el léxico gramatical y el principio doctrinal. Por ejemplo, en vez de decir todos, se dice todes para incluir ambos sexos. Vamos a analizar a fondo el peligro y el daño que hace el lenguaje inclusivo aplicado a las traducciones bíblicas. Se trata de neutralizar siempre con el lenguaje inclusivo y es un peligro. El lenguaje inclusivo se refiere a hablar tanto en masculino como en femenino y también en género neutro. Todo esto tomando en consideración la tendencia que se ha creado a la definición de las personas transsexuales. Es una forma de apoyar la ideología del género. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo se convierte en un lenguaje absurdo e ilógico. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre esta tendencia de un lenguaje inclusivo que sea neutro? La Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española presentaron el libro de estilo de la lengua española según las normas pan-hispánica. En el primer capítulo de este manual se expresa un rechazo absoluto al llamado lenguaje inclusivo. El problema es confundir la gramática con el machismo, dijo allí el especialista lingüístico Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, ante la solicitud de incluir este lenguaje. Pero de esta manera, en el primer capítulo del libro se considera innecesario la inclusión del doble género. Fíjense, estos disparates que se ven hoy, todas y todos, así como el uso del llamado lenguaje inclusivo, que en vez de utilizar el masculino o el femenino, utilizan la X, la A de arroba o la E en lugar del plural. Por ejemplo, en vez de decir todos, se dice toc con X. En vez de decir todas o todos, se pone la A para referirse a ambos sexos. O termina diciendo todes. Buenos días a todes, en vez de decir a todos. Las y los estudiantes. Miren qué expresión. En vez de decir los estudiantes, se añade las y los estudiantes. En vez de decir los niños, se dice las niñas y los niños.
Y cuando se habla de investigadores, hay que usar los dos géneros, investigadoras e investigadores. Son ejemplos del llamado lenguaje inclusivo de género, que ha puesto más tensión al idioma español en estos últimos tiempos. Pero el neutralizar expresiones clave puede afectar conceptos, ¿sí? Y afecta las traducciones bíblicas, destruyendo doctrinas y creando aberraciones con 4 propósitos. Primero, dicen que es dar un mejor trato a los inmigrantes. Segundo, dicen que es para incorporar al servicio eclesial a las personas transgénero. 3, eliminar toda referencia de género cuando se trate de Dios, porque Dios ni es hombre ni es mujer, es las dos cosas. Y 4, evitar señalamiento de enfermedades, porque es discriminatorio, o señalar el pecado o las conductas incorrectas e inmorales. Veamos. ¿Cómo afecta el lenguaje inclusivo a la Biblia? Bueno, sencillo, suaviza las palabras, le quita peso y sentido etimológico al pecado. Algunas Biblias, por ejemplo, quitan la palabra Señor cuando se hace referencia a Jehová y lo sustituyen por di, S, para no definir un sexo, por razones de inclusión de género. Por ejemplo, se cambia la versión del Salmo 23. Miren la Biblia latinoamericana, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Biblia de las Américas. Pero en la traducción es, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Van modificando el sentido. Comparemos este lenguaje en las traducciones. Por ejemplo, en la versión Reina Valera del 1960, dice, en el texto de Lucas 16:24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora viene la traducción usando el lenguaje inclusivo. Entonces llamó a Abraham y le dijo, Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque sufro muchísimo con este fuego. Lentamente van suavizando, van añadiendo, van alterando algunos sentidos del lenguaje. Veamos ahora. El término griego antropos significa hombres y es utilizado al igual que en el español como un masculino genérico. Es decir, cuando decimos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. Pues bueno, si dice los hombres, se entiende que se está refiriendo tanto al hombre como a la mujer. Pero en las traducciones del lenguaje inclusivo, la equivalencia dinámica va cambiando el término masculino genérico de hombres por otros términos tales como seres humanos. Esto lentamente va desvirtuando la verdad bíblica. Sí, que como un virus va comiéndose el sentido original de la palabra. Por ejemplo, el lenguaje, según ellos, también es una construcción cultural. Por esto tratan de alterarlo de acuerdo
con sus propios fines e intereses. Y esto desvirtúa la verdad, destruye los principios gramaticales que lo rigen y nos llevan a caer en aberraciones doctrinales. Y lentamente va cambiando el sentido. Le quitan peso al concepto original para suavizar las expresiones y no herir sentimientos. No ofender, según dicen los liberales y traductores. Y entonces alteran conceptos vinculados al pecado, como por ejemplo, le llaman al pecado error. A la ramera que se llamaba prostituta, ahora se le llama trabajadora del sexo. Al hipócrita, como es muy fuerte la palabra, se le dice insincero. Al leproso se le dice enfermo. Y entonces se establece el sexo neutro y se busca palabras no ofensivas ni confrontativas. El fin supremo de esta tendencia del lenguaje inclusivo es apoyar la ideología del género. Pero las traducciones por equivalencia dinámica van cambiando el término masculino genérico de hombres por otros términos tales como seres humanos o humanidad. Por ejemplo, en Juan 1:9, el término antropos, que es hombres, se traduce de esta forma en las siguientes versiones. Miren, en Dios habla hoy, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. Sustituyen hombre por humanidad. En la versión internacional, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, se eliminó antropos, hombre. Y en la palabra de Dios para todos, en esta versión dice, la luz verdadera que ilumina a todo ser humano. También se elimina la palabra antropos, o sea, hombres. ¿Cuál es el fin supremo de estas corrientes? Crear la Biblia apóstata. Como vemos, este todavía es un tenue intento a que el lenguaje inclusivo altere el lenguaje bíblico. Como dicen ellos, menos antropocéntrico, lo cual nos recuerda cierta postura del feminismo actual. Las versiones por equivalencia dinámica, al supeditar mucho de su traducción a la cultura receptora, van a ir corrompiendo el sentido de las palabras, a la par que va avanzando el pecado en la sociedad, el cual se va legalizando. Al diluir con el lenguaje inclusivo muchos términos genéricos, se crean las condiciones para la publicación de una Biblia gay que ya existe y es una de las herejías de los últimos tiempos. Ya está publicada la Biblia gay. Pero vamos a ir un poquito más. Vamos a ver cómo no solamente se usa el lenguaje genérico, sino se va mutilando sentidos bíblicos para ir adaptando la Biblia a un lenguaje que altere el concepto doctrinal. En Mateo 18:11, la Reina Valera revisada dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pero la Nueva Versión Popular suprime y mutila completamente este versículo, el versículo 11. En Juan capítulo 6, versículo 47 dice, en la versión Reina Valera, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En la versión popular dice, les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Y eliminan, cree en mí. Suprime la referencia a creer que debe ser en Jesús.
¿Se fijan qué sutil? En Colosenses 1:14 dice la versión Reina Valera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, el perdón de pecados. En la versión popular se mutila y dice: por quien tenemos la liberación y el perdón del pecado, y se elimina la sangre. La sangre de Cristo. En 1 de Pedro 4:1, la Reina Valera dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pero la versión popular dice: por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. La versión popular suprime la referencia al hecho de que si Cristo sufrió, fue por nosotros. Pequeña alteración que puede cambiar mucho sentido. Y se suprimen palabras claves. Por ejemplo, en Mateo 17:21, en la Reina Valera dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahora en la nueva versión popular, ese texto desaparece. El versículo 21 lo eliminan. En Marcos 7:16, la Reina Valera dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. Pero en la versión popular se suprime este versículo y desaparece. En Marcos 11:26, la Reina Valera dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero la versión popular elimina este texto y desaparece. Sobre la Virgen María, hay una influencia ecuménica en algunas traducciones bíblicas. Por ejemplo, en Timoteo 2:5 dice: porque, en 1 Timoteo 2:5 dice: porque no hay más que un Dios y un solo hombre que es mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Vean ustedes la sutileza. La versión popular sustituye el hecho de que hay un solo mediador, Cristo hombre, por lo que es el único hombre mediador, dejando la puerta abierta de que también haya una mujer, María. Como la Iglesia Católica no permite a los sacerdotes casarse, en la versión de 1 de Timoteo 3, del 1 al 2, se ha hecho un arreglo a la versión popular para eliminar el sentido de obispo. Y dice: esto es muy cierto. Si alguien aspira a un cargo de presidir la comunidad, fíjense que es sutil. La versión debe decir: si alguien aspira a un obispado, a un pastorado, a un liderato en la iglesia, pero no. Si alguien aspira a un cargo de presidir, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene ese cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. En la versión popular se suprime la palabra obispo para oscurecer el hecho de que los obispos católicos no se casan. Y entonces, ¿qué dice? Que sea marido de una sola mujer. Y claro, tratan de adaptar el sentido bíblico a los intereses de grupos. También se trata de destruir el sentido de la fornicación. En 1 de Corintios 6:18, en la versión Reina Valera, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora miren cómo la versión popular cambia el sentido de este texto. Cambia la palabra fornicación por prostitución. Huye pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona cometa no afecta a su cuerpo. O sea, si fornica no peca,
Pero si paga, peca. Pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. La versión popular sustituye en diversos textos este sentido. Vea, por ejemplo, también en 1 Corintios 6:9, la palabra fornicación, porneia, la convierten en prostitución. Alteran el resultado gravísimo, ya que desaparece el desagrado con que Dios contempla el pecado que consiste en relaciones sexuales de una persona casada o una persona fuera del matrimonio. Y solamente se convierte en pecado cuando paga por acostarse con una mujer. En otra ocasión, en Colosenses capítulo 3, versículo 5 y en 1 Tesalonicenses 4:3, la palabra fornicación es sustituida por inmoralidad o inmoralidad sexual, de tal manera que, una vez más, su contenido de relaciones sexuales entre personas no casadas queda oscurecido y sustituido por una palabra ambigua, como es inmoralidad, que no es además una palabra que define nada. Ahora viene la pregunta clave después de todo este análisis del lenguaje inclusivo y de alteraciones bíblicas. ¿Qué Biblia es la más fiel al texto original? Ahí tenemos la versión Reina Valera del año 1909, que para mí es la mejor versión. Después tenemos la versión Reina Valera del 1960, la más aceptable. Después tenemos la versión católica de la Biblia de Jerusalén, que es una de las mejores Biblias dentro de la Iglesia Católica comparada con la Torre Amat. Y después tenemos las dos Biblias hechas a la medida de los intereses creados o contaminadas, que son Dios habla hoy y la Biblia de las Américas, que no son ni Reina ni Valera. ¿Qué debe hacer un buen estudioso bíblico? Debe tener varias versiones y consultarlas. Si usted compara las versiones, va a descubrir que hay alteraciones no de forma, sino de fondo, que usando lenguaje inclusivo o eliminando conceptos, tratan de desvirtuar doctrinas importantes de la palabra. Así que, hermanos, en este tema tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener conciencia de que al estudiar la Biblia nos apeguemos al texto más correcto. ¿Ya vieron ustedes cómo un poco de levadura leuda toda la masa? Cómo el género y la filosofía del género y el lenguaje inclusivo le quita a la Biblia el sentido correcto para crear las bases de una Biblia hecha al gusto del cliente. Así que, amigo, tenga cuidado qué Biblia compra, qué Biblia lee y sobre qué palabra va a fundamentar su fe. Porque no todo lo que brilla es oro.